Psicosis es uno de los clásicos del cine de terror más importantes de la historia. En muchos de sus aspectos fue una película paradigmática en lo que tiene que ver con hacer películas y pocas veces somos conscientes de esto. No era para menos que una cinta de esta clase fuera a cambiar la historia cuando su realizador fue el maestro del suspenso. Y es que a día de hoy Psycho sigue siendo tan relevante tanto en técnica como en guión que es imposible no pensar en ella cuando muchos realizadores se adentran al subgénero slasher. Es por eso que el día de hoy vamos a conocer cómo se hizo esta fantástica película y las repercusiones históricas que tuvo. La semilla de Psicosis nace gracias al novelista estadounidense Robert Bloch. Nacido el 5 de abril de 1917 en Chicago, desde pequeño se vio interesado por la literatura y más específicamente por el terror. Por varios años, Bloch mantuvo una estrecha relación amistosa por correspondencia con el célebre H.P. Lovecraft, quien le permitió hacer aportes propios a la mitología de Cthulhu. Sin embargo, la historia que le trajo verdadera fama al escritor fue Psicosis, la historia del trastornado Norman Bates que vive junto a su madre en un motel de carretera. La inspiración para esta historia vendría luego de que a finales de los años 50 fuera atrapado el asesino en serie Ed Gein, un hombre infame que secuestraba mujeres y las asesinaba para luego usar sus pieles en lámparas, cortinas, máscaras y demás utensilios. Gein además estaba obsesionado con su madre y luego de que ésta falleciera, el hombre mantuvo el cadáver encerrado en un cuarto en el que solía tratarla como si aún estuviera viva. Además, se sabe que al asesino le gustaba vestirse de mujer de vez en cuando. La crónica de los asesinatos impactó a Bloch aún más cuando se enteró de que este hombre vivía a tan solo un par de horas de su casa. Hasta podría decirse que la historia se escribió completamente sola, y así en 1959 el libro se publicó bajo el nombre de Psycho. El éxito no se hizo esperar, y si bien Bloch era un hombre ya conocido, no gozaba de la fama que su nuevo bestseller le trajo con el tiempo. Por entonces, Alfred Hitchcock estaba buscando un nuevo relato que llevara al cine. Su cinta más reciente no había sido el éxito esperado y quería algo que en verdad impactara al público. Así pues, Peggy Robertson, su asistente, le facilitó una copia de Psicosis, una nueva novela de terror que estaba cosechando buenas críticas y que contenía todos los elementos morbosos de los que Hitchcock era fanático. En aquel momento el maestro del suspenso tenía contrato con Paramount Pictures y para su mala suerte el estudio ya había descartado producir una película de tan vulgar obra. Alfred, sin embargo, adquirió los derechos por $9,500 y luego le ordenó a su asistente comprar todas las copias existentes del libro para evitar que la trama se supiera entre el público. Hitchcock estaba desconfiado de la crítica cinematográfica luego de que varias personas dijeran que su estilo era reconocible, lo que eventualmente llevaba a que hicieran comparaciones con otras películas. Aún así, los ejecutivos de Paramount no estaban convencidos y querían que el director desechara el proyecto. La obsesión de Hitchcock con hacer la cinta era tal que se ofreció a hacerla usando el equipo de su serie de televisión Alfred Hitchcock Presenta y filmando en blanco y negro para abaratar costos. De todas maneras, la oferta no fue suficiente para el estudio hasta que el cineasta se ofreció a pagar la producción de su propio bolsillo y reduciendo su salario a cambio de que Paramount hiciera únicamente la distribución. Solamente de esta forma los ejecutivos aceptaron y así la realización de la cinta dio arranque. Para escribir el guión se contrató a James P. Canavag, quien ya antes había trabajado con Hitchcock en su serie. En palabras del director, el guión era tan soso y se arrastraba demasiado que únicamente podía funcionar como un cortometraje o como un episodio para la televisión. Así pues, Canavag fue despedido y en su lugar el director accedió a reunirse con Joseph Stefano, un joven guionista sin experiencia que obtuvo el trabajo luego de una charla con el director en el que le reveló todos y cada uno de los detalles de su escabrosa vida. La escritura del guión comenzó cuando Alfred comentó que el papel principal sería interpretado por Anthony Perkins, lo que de inmediato hizo que Stefano comenzara a detallar a Norman Bates pensando en el actor y eliminando elementos del libro que estaban de sobra, como el alcoholismo, el interés en el ocultismo y la adicción a la pornografía.
Además de eso, decidió hacer más joven al personaje y también menos antipático. Asimismo, se cambió la estructura de la historia. Mientras el libro comienza directamente presentando a Bates, la película abre hablándonos de la vida de Marion Crane. Hitchcock menciona que el libro hace trampa al presentar varias conversaciones entre Bates y su madre, situación que puede disimular con perfección en el papel, pero que en la pantalla sería más difícil. Así pues, decidió también hacer trampa y centrar la atención del público en Marion y el robo del dinero para que así la resolución del misterio fuera más sorprendente para la audiencia. Además de que esto le permitiría al director jugar con los movimientos y los ángulos de cámara. Mientras Paramount seguía creyendo que Psicosis era una historia demasiado asquerosa y repulsiva para ser filmada, Alfred Hitchcock tuvo que mantenerse bajo el margen de $1 millón de presupuesto. Abarató costos filmando en Universal Studios bajo la unidad de televisión Revue Studios, y las estrellas que estarían en la pantalla filmarían sus escenas solamente por una fracción de su salario habitual. Esto no le representó mucho problema. Janet Leigh tenía un contrato con Paramount para filmar por 7 años y quería acabar con este, así que accedió a interpretar a Marion Crane solamente por la cuarta parte de su tarifa, mientras que Anthony Perkins también aceptó por el mínimo. El rodaje comenzó el 11 de noviembre de 1959 y terminó el 1 de febrero de 1960. Los días de rodaje eran de jornadas largas y para filmar se usaron cámaras de 35 milímetros con lentes de 50 milímetros. Hitchcock hizo esto con la intención de poder simular la vista humana lo más posible y así que la audiencia se sintiera más inmersa en la historia. Quizá una de las escenas más icónicas y más comentadas de la cinta es la escena de asesinato en el baño. Rodarla tomó cerca de una semana debido a que Janet Leigh terminó pescando un resfriado y también porque le vino el periodo. Sobre el montaje de dicha escena hay muchas contradicciones sobre cuántas tomas se hicieron, estas mismas impulsadas por el propio Hitchcock. En el libro con François Truffaut, el director menciona que había cerca de 60 configuraciones de cámara. Sin embargo, otros expertos han dicho que hay incluso hasta 70 tomas y 52 cortes. Lo curioso es que gracias al montaje se crea la ilusión de una verdadera carnicería, cuando en realidad si revisamos las tomas, en ningún momento se ve el cuchillo tocando a la actriz. La salsa de chocolate Hershey's que simula la sangre en la regadera ayuda incluso más a que el efecto sea impactante. Para la banda sonora de Psicosis, Hitchcock contrató a su colaborador habitual Bernard Herrmann. Herrmann se mostró inconforme al trabajar con tan poco presupuesto y con la exigencia del cineasta de querer un soundtrack de jazz. Para fortuna del compositor, las limitaciones monetarias le sirvieron para experimentar y en su lugar compuso una sinfonía para cuerdas. Herrmann comenta que el tono monocromático de la orquesta de cuerdas se combina perfecto con el blanco y negro de la película. Una cosa curiosa es que Hitchcock quería la escena de la regadera sin música. El resultado fue fatal, y fue solo gracias a la música de Herrmann que la escena pudo pasar a la historia. Lamentablemente, Hitchcock tuvo que enfrentarse a otro gran problema de la época, la censura. Los censores del código de producción de películas se habían escandalizado y amenazaban con prohibir la exhibición de Psicosis si Hitchcock no realizaba cambios en el metraje. Las escenas de sexualidad y asesinato, si bien hoy en día no son tan sorprendentes, en aquel momento resultaban completamente escandalosas y hasta vulgares. Los cambios fueron ligeros y la cinta tuvo que recortar algunas escenas, principalmente en la secuencia de la ducha. Además de eso, los censores se sentían incómodos con Anthony Perkins como protagonista. Perkins era homosexual, por lo que darle un protagónico en aquel momento los ponía nerviosos y creían que eso aumentaba mucho más las razones para sentirse incómodos con las reacciones del público. Por si no fuera poco, incluso la escena en la que Marion arroja papel a la taza del baño estuvo a punto de ser cortada. Psycho fue de hecho la primera película de la historia en mostrar un inodoro. Los acuerdos con los censores terminaron según lo estipulado y la película se estrenó con éxito el 16 de junio de 1960 en la ciudad de Nueva York. Fue la primera película en los Estados Unidos que prohibía a la gente entrar al cine una vez que comenzaba la función, y se colocaron carteles con la cara de Hitchcock diciendo que al que rompiera la regla se le iba a pegar un tiro. Los dueños de los cines estaban nerviosos por tan peculiar estrategia de publicidad, pensando que perderían clientes. Sin embargo, al final Psycho fue un taquillazo, recaudando cerca de $32 millones de la época.
Y aunque al principio las críticas fueron mixtas, el tiempo supo darle su lugar a Psicosis como uno de los thrillers más importantes de la historia del cine, no solo en el propio guión, sino también en su manufactura e impacto en el público y la industria cinematográfica. De alguna manera llegó para romper tabúes y reafirmó el nombre de Alfred Hitchcock como el maestro del suspenso, al grado de que un hombre como Walt Disney no lo quería ver ni en pintura por considerarlo un tipo vulgar y grotesco. El legado que nos ha dejado Psicosis es innegable. Algunos incluso la consideran la primer cinta slasher de la historia, otros uno de los pilares del cine de horror norteamericano. Sea una cosa o sea la otra, no cabe duda de que detrás de las películas más aterradoras hay incluso una historia mucho más fascinante. Pero bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. No olviden darle like al video si les gustó y suscribirse a este canal para más videos así. Nos vemos en la próxima.